Bienvenidas a todas a la primera sesión de formación del seminario que hemos iniciado ahora en octubre, Coeducación en las aulas, en el CPR de Almendralejo. Pues yo soy Marga Sánchez, coordinadora de este seminario, junto con Elena Tejeda, y pues lo inauguramos hoy con la presencia, con la compañía de Alicia Millares, que ya nos lleva acompañando allí media horita extra, estupenda. Bienvenida, Alicia. Para nosotras, de verdad que es un placer enorme. No sé si lo sabes, pero todas las que estamos en este seminario, evidentemente, te hemos leído o escuchado en Rosario Acuña o en las diversas charlas que tienes colgadas en la web. En fin, seguimos tus pasos. Somos discípulas tuyas en la distancia. Y te hemos visto hace muy poquito también, el 23, o estábamos ahí encontradas en las calles de Madrid también. Pues estamos presentes aquí las docentes que integramos este seminario, que te quiero decir que pertenecemos a distintas etapas educativas, primarias, secundarias, formación profesional y conservatorio. Es bastante amplio el espectro. Y luego hemos invitado también a personas afines de la comunidad educativa. En principio es una sesión íntima porque queríamos formarnos contigo y no la hemos abierto desde el CPR, pero sí que hemos invitado a algunas personas. Y te iba a presentar precisamente mi compañera Elena, pero que está convaleciente, entonces ella es la presidenta, además de docente, es presidenta de la plataforma Mujeres Abolicionistas de Extremadura. Y bueno, pues como ella está ahí un poquito pachucha, pues doy yo una pequeña nota curricular tuya, ¿vale? Pequeñita, porque tu trayectoria es amplísima. Pues como todas sabemos, Alicia Millares es una feminista reconocida por su larga trayectoria. Es filósofa, es escritora y activista. Ha dedicado y dedica su carrera profesional a trabajar en políticas feministas y educativas. También es docente, doctora en filosofía por la Universidad de Oviedo. Actualmente trabaja como profesora en la UNED, en el Departamento de Filosofía Moral y Política. Y en esta ocasión, Alicia, tú nos has propuesto este tema tan crucial y nos vas a hablar de qué es el sistema sexo-género, qué es el patriarcado, cuándo y por qué surge, cómo se perpetúa, cuándo surge y cómo se va desarrollando la conciencia feminista a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Arduo, es amplio, pero bueno, ya te hemos escuchado, ya sabemos que ese recorrido lo has hecho otras veces. Pues nada. Bien. Sí, Marga, pero bueno, es un recorrido amplio. Bueno, muchísimo, tremendamente arduo, o sea, más para resumirlo en una horita, ¿no? Wow, sí, wow. en una hora es complicado, pero bueno, Sí, primero de todo quiero agradeceros la invitación. A Elena, por favor, que se mejore. La convalecencia de las operaciones siempre son complicadas, pero bueno, un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar ahí. Y muchísimas gracias a todas por estar aquí, porque no deja de ser un viernes por la tarde, donde la docencia, yo recordaba cuando llegaba el viernes, llegaba a casa y decía, uff, por fin, un fin de semana por el medio, si no hay exámenes ni nada de eso. O sea que agradezco muchísimo la invitación y agradezco muchísimo también que estéis aquí. Es verdad que el tema que me habéis planteado es muy arduo, es complicado, pero también es cierto que es importante que ajustemos conceptos que cada vez están más difusos, ¿no? Como es el de sexo-género. Parece mentira que suceda esto, pero es así. Entonces, bueno, voy a poner una presentación, a ver si lo logro, porque antes lo he probado y me salía, pero hasta que estemos, para empezar, ¿no? Para no andar perdiendo mucho el tiempo. Y voy a empezar. No me pidáis que lo amplíe porque entonces ya no lo logro, ¿eh? Está perfecto. Se ve, ¿no? Sí. Voy a empezar con algo que es una obviedad. Es una obviedad.
que las especies animales somos dimórficas, esto es, la mayor parte de las especies animales, la mayor parte, no todas, la mayor parte son dimórficas sexualmente, esto es, machos y hembras. Es, digamos, algo que es perceptible en términos biológicos, es una realidad biológica. No pienso que sea inmanente, pero sí que es una realidad biológica que la especie, en este caso la especie humana, también es dimórfica sexualmente y son dos sexos, macho y hembra. Pero me interesa esta, como docente, y yo supongo que a vosotras también como docentes, me interesa esta imagen. Porque aquí no solamente están representando que la especie humana es dimórfica sexualmente, esto es, macho y hembra, sino que además ya están elaborando una construcción social sobre esa diferencia biológica entre varones y mujeres. Yo creo que todas veis perfectamente esta construcción social referida en este caso a los varones, a los machos de la especie humana, donde, bueno, el papel que se les otorga, por cierto, esto está sacado de libros de texto, yo abandoné la enseñanza secundaria hace escasamente un año, y estos son, siempre he buscado los materiales de último año para no quedarme trasnochada, ¿no? Pero bueno, como decía, en esta veis que lo que se representa es al macho de la especie humana, esto es a los varones, realizando ya una acción que es en este caso y otorgándoles un papel, que es el papel de cazadores, ¿no? Es decir, que aquí habrá personas de diversas disciplinas. Bien, esto ya no es sexo, esto es género. Cuando realizamos la construcción social referida a los sexos, adjudicamos papeles, adjudicamos roles, adjudicamos comportamientos, ya estamos partiendo de esa diferencia biológica y la construcción social de esa diferencia biológica es a lo que llamamos género. Yo, sinceramente, en el momento actual no dejo de sentir cierta desazón al tener que explicar la diferencia que hay entre sexo y género. Sexo es una realidad biológica que se nos presenta, que está presente en la especie humana, dividida en machos y hembras, varones y mujeres, y luego la construcción social que se hace sobre esa supuesta diferencia biológica es a lo que hemos dado en llamar género, que además otorga unos papeles relevantes a uno de los dos sexos y a otros papeles relevantes. Y esa capacidad es a lo que hemos dado en llamar género. Como veis, aquí es una representación, por otra parte, muy icónica en la antropología de los varones cazadores. Y en esta otra imagen, de nuevo, tenemos presente la dimorfia sexual. Pero hay algo más también. Ya estamos hablando de la construcción social de los sexos. Esto es, ya estamos hablando del género. Quien haya hecho la ilustración para poner la dimorfia sexual podía haber puesto al homínido y la homínida en el mismo plano, en la misma actitud, sin que alguien camine detrás y otro delante. O sea, si yo quiero hacer una representación objetiva de la dimorfia sexual, no le empiezo a otorgar papeles, construcciones sociales. ¿Cuál es la primera construcción social? Él va con un palito, se supone que es el que protege, ¿vale? Segunda construcción social, ella está embarazada, va detrás de él, camina por detrás, con lo cual esta imagen, que en sí parece inocente, nos revela todo lo que es la construcción social de los sexos. El varón que protege, ella
por detrás, el varón proveedor, ella dependiente, y a todo eso es a lo que hemos dado en llamar género, ¿vale? Y quiero que esto lo tengamos claro desde el inicio, porque es sobre lo que vamos a hablar realmente. Vamos a hablar sobre cómo, en qué momento dado, la diferencia biológica se convierte también, en términos de construcción social, de género, en la desigualdad para las mujeres a lo largo de la historia, pero sobre todo en el punto de inicio de las sociedades modernas, que es lo que me interesa analizar aquí. Por lo tanto, aquí tenemos una representación de la dimorfia sexual, pero también de la construcción social de los sexos, esto es, a lo que hemos dado en llamar género. Lo voy a repetir todo el rato, porque es que cada vez estoy oyendo más cosas sobre el género y dices, pero ¿qué dificultad hay en entender que a partir de una diferencia biológica las sociedades, todas, sin excepción, han construido papeles diferenciados para los dos sexos? Y esa construcción de la diferencia biológica, esa construcción social diferenciada, es a lo que hemos dado en llamar género. Y además esa construcción social diferenciada ha otorgado a las mujeres un papel de subordinación, de segundo plano. Tan de segundo plano es que la siguiente que os voy a poner, tan de segundo plano es cuando las mujeres quedamos todo el rato en segundo plano. A lo largo de la historia, el feminismo acuña otra expresión que lo explica muy bien, que es androcentrismo. Cuando realmente, como nosotras somos, digamos, subsidiarias de la especie humana, somos subordinadas, el patriarcado, lo que es esta construcción social diferenciada de los sexos, el patriarcado además opera bajo una visión androcéntrica. Esto es, cuando quiere relatar, digamos, los grandes apuntes de la especie humana, los grandes momentos de la especie humana, normalmente recurre a un varón para describir ese momento. Para mí, quizá dedicada a la filosofía, pero supongo también que las personas que si hay alguna aquí que sea bióloga del área de ciencias, se darán perfectamente cuenta de lo que estoy diciendo. Y es esta visión, androcentrismo y esperar. O sea, cuando realmente vamos a trasladar a nuestro alumnado, porque esto de nuevo está sacado de un libro de texto, está sacado de libros de texto, cuando a nuestro alumnado les vamos a explicar el mapa de la evolución, este aquí que nos encontramos con que parece que en la especie humana solamente habita un sexo, que es el de varones, los machos de la especie humana. Y en este cuadro es que a mí siempre me ha encantado, porque además tiene todas las características de cómo realmente estamos operando todo el rato con la construcción social de los sexos, esto es, con una visión del género absolutamente diferenciado por roles. La especie humana parece depender única y exclusivamente, la evolución de la especie humana parece depender única y exclusivamente de los varones. Es decir, llega un momento en que alguien se puede preguntar, ¿y estos cómo han nacido, no? Por esporas, será, porque no hay el otro sexo, que realmente es el que tiene la capacidad reproductiva. Pero además, quien ha hecho esta imagen, yo siempre cuando la miro me fascino, porque ha hecho llevar a todos los varones, homínidos, desde los primeros homínidos, ha hecho portar a los varones con herramientas como muy varoniles. Es decir, la lasca, la lanza, el rastrillo, pero sobre todo la que más me fascina es esta. Es
decir, para expresar un poco los tiempos de la productividad a partir de, digamos, el siglo XX, se ha buscado la herramienta más complicada del mundo, que es un martillo neumático. O sea, este varón podía haber portado, para expresar un poco todo lo que es la producción industrial y demás, no, un martillo neumático. O sea, aquello que realmente quizá es de las herramientas de producción más complicadas para las mujeres de manejar, aunque solo sea por una diferencia biológica que también está presente en los sexos, que es que ellos, por regla general, son más fuertes que nosotras las mujeres. Y entonces va y coge un martillo neumático, que sí es verdad que hay que tener una gran, digamos, no mucha fuerza física, pero sí la suficiente como para que cuando lo pongas en marcha no te vayas tú con él detrás. A mí me fascina. Bueno, pues a esto es a lo que se ha dado en llamar también androcentrismo. Cuando para reflejar los hitos realmente de la especie humana, la mirada nada más que dibuja y señala a los varones de esa especie humana. Y en el fondo lo hace porque las mujeres, y ese hacer es un hacer patriarcal, porque en el fondo las mujeres, insisto, somos subsidiarias. Y todo eso a partir de una diferencia biológica, que es que nos diferenciamos entre mujeres y varones. Y ahora sí, ya voy al principio, pero quería poner estas dos porque todo el rato quiero que tengáis presente esto. ¿Sí? Cómo realmente, a partir de una diferencia, se construye socialmente todo lo que han sido las grandes desigualdades. Y el porqué, y la explicación del porqué, pues intentaré mostrarla a lo largo de la exposición. Bueno, ¿por qué feminismo? Y cuando surge el feminismo, además. Espera, voy a ampliar un poquito esto, porque si no... Pasa que es que al ampliarlo me quedo sin vosotras y también quiero veros. Es que tengo un problema, por lo menos veo algunas caras. A ver. Así se ve un poco más grande y yo por lo menos te veo a ti, Marga, que por lo menos me encanta ver alguna cara. Bien, ¿por qué feminismo? Bueno, ¿en qué ha consistido el feminismo? Realmente, y además la fecha de inicio, como todas sabéis, la fecha de inicio se sitúa en la modernidad. ¿Por qué en la modernidad? Bueno, porque la modernidad estaba realmente alumbrando una nueva dinámica política. Una nueva dinámica política que ya deja de tener que ver con todo lo sucedido anteriormente. Se cuestiona por primera vez la idea de que el poder, y esto es importante, de que el poder procede de Dios y Dios lo da en herencia como un testigo a monarcas, etc. La modernidad es en el momento en el que se cuestiona esa idea de que el poder es natural, procede de Dios, y aparece una idea que es la que hoy nos reúne aquí. El poder es realmente resultado de un consenso, el poder empieza a vislumbrarse en torno a una serie de categorías políticas que son las que nos han llevado al momento actual, categoría de libertad y de igualdad fundamentalmente. Y todo eso tiene un momento de origen. Tiene un momento de origen que es en el siglo XVII, con los grandes pensadores políticos del siglo XVII y su momento de eclosión fuerte, que es el XVIII, a partir de la Revolución Francesa y sus siguientes. Pero en el fondo lo que se estaba haciendo es que tenemos que pensar que la modernidad es el inicio de un nuevo momento en la humanidad como sociedades. La idea de que realmente los seres humanos somos libres. Es una idea que tiene escasamente 300 años, bueno, un poquito más, 300 años. La idea de que los seres humanos somos iguales y todo eso arropa realmente un gran cambio, un giro social de dimensiones trascendentales, porque va a la luz también de nuevas formas de gobierno que tímidamente se terminarán instalando
a partir del 19 y el 20 en lo que es la democracia. Y todo eso tiene una fecha de origen, que es curiosamente la misma fecha de origen, tanto de lo que hemos dado en llamar en teoría política el liberalismo, con John Locke, y el feminismo. Es decir, en el momento en el que aparecen como categorías políticas la libertad y la igualdad, era casi imposible que no apareciera el feminismo como la teoría política que iba a vindicar para las mujeres aquella libertad e igualdad que los varones reclamaban para sí. Y eso es siglo XVII y siglo XVIII. El feminismo, por lo tanto, es una teoría política. Y a mí eso sí que me gusta remarcarlo. Es una teoría política. Es una teoría política y, por lo tanto, es una teoría que pretende transformar la realidad. Es verdad que en este momento, en el siglo XXI, podemos tener muy confuso, dada cómo está operando la política actualmente, pero en realidad las teorías políticas, desde su inicio, tenían, digamos, como leitmotiv principal transformar la realidad. Y transformar la realidad haciendo hincapié en uno o dos o tres grandes categorías políticas. Transformar la realidad haciendo hincapié, por ejemplo, en la libertad, dio paso a todas las teorías liberales. Transformar la realidad poniendo como categoría primera y primaria la igualdad, dio paso a todas las teorías pre- y post-marxistas. Y el feminismo, lo que yo sostengo, es que realmente en ese sentido, aglutina las dos grandes categorías. Aglutina la categoría de libertad y de igualdad. Y de ahí que su momento de inicio correlate con los inicios del liberalismo y con los inicios, es anterior, por cierto, a lo que después hemos dado en llamar, en teoría política, teorías pre- y post-marxistas. Y ese es el momento de inicio. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente las categorías políticas de libertad y de igualdad se toma conciencia, todas lo sabéis, se toma conciencia de que realmente están operando única y exclusivamente sobre los varones. Que cuando se está proyectando ese nuevo mundo, esa nueva sociedad política, las mujeres hemos sido excluidas de esa sociedad política, no se nos consideraba ciudadanas, por lo tanto no se nos consideraba sujetos acreedores de la idea de igualdad, que pudiéramos ser iguales, y por supuesto tampoco se nos consideraba sujetos acreedoras de la libertad, esto es, de la defensa de la libertad individual. Y es precisamente ese el momento de emergencia del feminismo. Cuando el feminismo reclama para sí, todas las teóricas feministas, en aquel momento podemos hablar de Mary Wollstonecraft, por poner aunque habría precedentes, pero bueno, por situar, es decir, cuando indican realmente que las mujeres somos realmente sujetos de derechos exactamente igual que los varones y reclamamos para nosotras lo mismo que los varones reclaman para sí, la libertad en la igualdad. Y para hacer eso, y ahí realmente el gran esfuerzo teórico desde hace más de 300 años, para hacer eso y reclamar eso, el feminismo nos hemos tenido que dotar de argumentos y de razones, porque la primera constancia que tienen las primeras que vindican la libertad y la igualdad, por poner, insisto, a Mary Wollstonecraft y no extenderme, ¿no? Es realmente que el hecho de nacer mujer lastra nuestro destino. El hecho de nacer con el sexo que no toca. O sea, que nos vengan a nosotras a hablar de nacer del sexo que no toca. Si lo sabemos desde el momento antes incluso de nacer. Nacer mujer es la primera toma de conciencia. Nacer mujer determina un destino amargo para las mujeres. ¿Por qué? Porque van a ser excluidas de la ciudadanía, van a ser excluidas de los derechos de igualdad y van a ser excluidas
del derecho a la libertad individual. Y esa es la primera denuncia. La hace en su día Mary Wollstonecraft, pero también la hace Olympe de Gouges. De ahí que siempre ponga declaraciones que son importantes, ¿no? Sí, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges, como sabéis, es una declaración similar a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, donde los varones, nada más que ponen varones, Olympe de Gouges, lo único que hace es añadir la palabra mujer y las mujeres, nada más. Tienes un corta y pega, pero donde realmente reclama para las mujeres los derechos de ciudadanía, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. Y el feminismo es la toma de conciencia de eso, la toma de conciencia de sexo. Yo en Democracia Feminista hablaba de hay que tomar conciencia de sexo. Digo yo que dije conciencia de sexo y no de género, porque yo ya de aquella, lo del género, no me gustaba por dónde iban los tiros. Conciencia de sexo es saber que por el hecho de nacer mujer, las esferas de socialización de las mujeres van a estar lastradas, van a estar limitadas, van a estar condicionadas. Y además, por el hecho de nacer mujer, luego vas a recibir una educación a lo largo de tu vida para, digamos, hacer el modelo perfecto de lo que sea ese hacerse mujer. Esto es, seguir todos los patrones de la feminidad, que aunque nos parezca extraño, tampoco han cambiado tanto desde el siglo XVII-XVIII a nuestros días. Es decir, los patrones de la feminidad con los valores supuestamente parejos a los valores de la feminidad. Dulzura, empatía, sacrificio, resignación, etcétera, etcétera. Que insisto, yo creo que sabemos todas de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, los valores asociados a la masculinidad y los valores asociados a la feminidad. Por lo tanto, el feminismo es eso, es la toma de conciencia de sexo, de que el hecho de nacer mujer lastra nuestras expectativas y, por lo tanto, la primera batalla que hay que librar es que realmente nacer mujer no puede amargar el destino de quien haya nacido con el sexo que no toca. Esa es la primera batalla. Y la segunda batalla es abolir todo lo que tiene que ver con las construcciones sociales relativas a esa diferencia sexual que hemos dado en llamar género. Todo lo que es asignación de patrones, de valores sociales diferenciados. Y con esto, y luego volveré otra vez a la teoría, pero con esto quiero alertar sobre otra cuestión que me está preocupando muchísimo últimamente y que supongo que vosotras también habréis tomado conciencia de ello. Últimamente, por mor de explicarnos, por mor de explicar a la gente cuál es la diferencia sexo-género, que es sexo es un dato biológico, género es la construcción social relativa a esos datos biológicos. Últimamente yo estoy viendo una simplificación que me está preocupando muchísimo, que por el intento de explicar mejor, clarificar mejor, estoy viendo que se está tendiendo a la sinonimia de género igual a estereotipos y roles sexuales. No. Es decir, los estereotipos y roles sexuales es, digamos, la cima, la punta del iceberg, pero género es toda la construcción social relativa a los sexos, es algo más que los roles y los estereotipos sexuales. Si pensamos seriamente, además como docentes, hemos visto que a lo largo de los últimos años, cada vez más, ahora no, porque estamos viviendo un momento de reacción, pero en los últimos 10 o 15 años hemos visto realmente cómo hemos ido rompiendo los roles y los estereotipos sexuales. Todas las que estamos aquí hemos roto un rol sexual, un estereotipo sexual. Somos todas mujeres formadas. Por lo tanto, y sin embargo, aunque hemos roto esos roles y estereotipos sexuales, seguimos padeciendo desigualdad estructural, porque la desigualdad es algo más
que los roles y los estereotipos sexuales. Y eso quiero que quede muy claro y que no podemos caer en la tentación por esto de ser claras explicando, de decir que género es igual a roles y estereotipos sexuales. Eso es la punta del iceberg. Construcción social diferenciada de los sexos, esto es género, también es, por ejemplo, que Dios no nos habla a las mujeres. Uy, qué casualidad. Habla a los imanes, habla a los sacerdotes, tienen un tránsito fluido, voy a decirlo así, haciendo un poco de broma, un tránsito fluido con Dios, pero parece ser que Dios con nosotras o nosotras somos sordas a las voces de los dioses o algo sucede. Eso es género también. Eso es construcción social diferenciada de los sexos en un plano igual de importante que el de los roles y los estereotipos sexuales, en el plano simbólico, que es más difícil de romper a veces. Género es también cuando abordamos cuestiones de momento actual como la feminización de la pobreza. Es decir, es algo más que los roles y los estereotipos sexuales. Espero que haberme explicado, porque para mí es muy importante que no se caiga en la confusión roles y estereotipos sexuales. No. Por lo tanto, el feminismo lo que pretende es eso, es decir, que el hecho de nacer mujer no lastre nuestras expectativas vitales y que el hecho de nacer mujer no suponga una construcción social diferenciada de los sexos. Y a eso es a lo que hemos dado en llamar género. ¿Cuál es la mirada feminista? La mirada feminista es que sobre esos sexo, realidad biológica, género, construcción social, el feminismo lo que ha hecho es un enfoque crítico de las categorías sexo y género. Y eso es lo que nos ha permitido terminar afirmando que es necesaria la abolición de género y es necesario que el sexo no se convierta en un destino que lastre nuestras vidas, incluso antes de nacer. Como bien sabéis, los abortos selectivos en muchos países de niñas, de fetos potencialmente niñas, se producen de manera total y absoluta, sobre todo en países asiáticos. La prevalencia de los varones. Eso es género. Y es algo más que roles y estereotipos sexuales. Bien, por lo tanto, el feminismo teje esto y en ese tejer del feminismo, desde sus inicios, insisto, la vindicación feminista denuncia que el sexo lastre nuestras expectativas y denuncia la educación sesgada que se da a varones y mujeres diferenciada. Ya sabéis que el mayor exponente de esa educación diferenciada, que por cierto estaba construyendo este nuevo mundo, es Rousseau, en el Emilio. O sea, es pavoroso lo que dice, no lo voy a citar porque sé que todas estáis a cabo de la calle, ¿no? Pero es esa construcción social de los sexos diferenciada que además siempre va a intentar que se sea a través de la educación. ¿Por qué? Porque es el primer motor de socialización. Es decir, que no es casual nada de lo que sucede. Que la educación sea, digamos, el punto en el que todos quieren colar su imagen del mundo. No es casual, porque es digamos, la instancia socializadora por excelencia. No es casual que las religiones quieran tener presencia en las aulas, porque condicionan. No es casual que a día de hoy las teorías queer quieran tener presencia en las aulas, porque van a fijar los estereotipos, que es el objetivo de las teorías queer. O sea, a diferencia, y esto sí que quiero también que quede claro del inicio. Bueno, ya veo que no me voy a pasar de esta pantalla, que es lo que me pasa a mí siempre. Tenemos que tener claras algunas cosas. La gran diferencia entre la teoría queer y la teoría feminista es que nosotras pretendemos que el sexo no sea un destino, por lo tanto,
digamos, que no lastre nuestras expectativas, que no nos condicione vitalmente como individuos, y también queremos erradicar todo lo que tiene que ver con la construcción social diferenciada de los sexos. ¿Qué sucede con la teoría queer? Que es justamente lo contrario. Abundan realmente en la construcción social diferenciada de los sexos. Y lo abundan porque, a diferencia del feminismo, que concibe el género críticamente, que su mirada es crítica con la construcción social de los sexos, la teoría queer lo que va a hacer es fijar como válido y legítimo la identidad de género. Esto es, ¿qué se está diciendo? Porque en el fondo, es que nunca, en el fondo, ¿qué se está diciendo? En el fondo se está diciendo que dan por válido la diferencia social de los sexos y que dan por válido los patrones de masculinidad y feminidad. Y no es casual, como decía, que el primer intento de realmente trasladar esa teoría sea en las aulas, porque en las aulas es, digamos, la primera instancia de socialización, y todas las que, como yo, sois docentes, sabéis que si algo hay presente en las aulas es la estereotipia sexual. Por las edades en las que nos manejamos, realmente está presente, porque no hemos logrado erradicar los estereotipos sexuales ni los roles sexuales, y por lo tanto no es nada casual que una teoría pretenda fijar esos roles o estereotipos como legítimos y pertinentes. Justamente lo contrario de lo que pretendemos desde el feminismo. Y eso es el feminismo y la denuncia y a todo, digamos, que el sexo se convierta en un destino amargo y que la construcción social de los sexos sea diferenciada género, a eso es a lo que le hemos dado en llamar patriarcado. ¿Y qué hemos constatado como feministas? Que a lo largo de la historia y en cualquier cultura, ¿sí? Yo es que estoy, porque me enseñen todavía, la primera cultura realmente en la que el patriarcado no esté presente. Es decir, lo que ha hecho el feminismo es, no, por supuesto, no maneja el relativismo cultural, y lo que ha hecho el feminismo es denunciar que realmente a lo largo de la historia y en todas las culturas sin distinción, el patriarcado se ha hecho presente y está presente. Y fija destinos diferentes según nazcas, varón y mujer, y fija comportamientos sociales diferenciados según seas varón o mujer. Y no hay ninguna cultura en la que esto no esté presente. No esté presente, pura y simplemente. Y a eso es a lo que hemos dado en llamar el patriarcado. A esa capacidad realmente de marcar caminos diferenciados según seas varón o mujer. Y esa es la denuncia del feminismo. ¿Cómo lo ha hecho el patriarcado? Bueno, fijando tres cuestiones que están ahí presentes. Digamos, los grandes instrumentos del patriarcado han sido, por un lado, las creencias religiosas. La religión ha sido el vehículo del patriarcado. No es que siempre decir las religiones son patriarcales. Bueno, digamos que las religiones sirvieron un canal como cemento, además de orden social, porque todas las religiones pretenden eso, y digamos que en ese sentido todo lo que es el patriarcado, la construcción social diferenciada de los sexos, pues les vino muy bien. Es decir, las religiones son grandes altavoces de lo que son las posiciones patriarcales, es decir, de las ideologías sexuales, que además toda ideología sexual explican, pues como digo ahí, ¿no? Cómo y por qué se diferencian mujeres y varones, y además que es buena esa diferencia, que es buena esa diferencia. Y por lo tanto, un canal, digamos, de transmisión patriarcal han sido las religiones, y el otro canal de transmisión patriarcal ha sido la ciencia, ha sido la biología. Y eso lo tenemos que tener presente porque a lo mejor explica muchas de las situaciones actuales. A ver si lo logro explicar. Como he puesto antes,
dimorfia sexual. Hay dos grandes características biológicas que diferencian a los sexos. La fuerza y la capacidad reproductiva. Digamos, por regla general. Por regla general, los varones son más fuertes que las mujeres y, digo por regla general, aunque debería ser tal, pero según van los tiempos y viendo todo lo que está sucediendo, las mujeres tenemos la capacidad reproductiva que los varones no tienen. Esto es la capacidad de embarazarse, llevar un embarazo a término y que nazca otra criatura de la especie humana. Sobre esas dos diferencias biológicas insoslayables, el patriarcado también ha tejido una ideología sexual. Fijaros si la ha tejido que la fuerza, hasta hace escasamente, yo diría 50 años, no más, la fuerza era un valor positivo por excelencia. Es decir, tal es así que la fuerza o de la fuerza se ha hecho de depender, lo que puse antes, la evolución de la especie humana. Recordemos Darwin, en lo que Darwin dice, ¿no? Es decir, la lucha del más fuerte, el que es más fuerte sobrevive, y en ese sobrevivir, las especies van evolucionando y perfeccionándose. La fuerza se convierte en todo lo que va a ser el siglo XIX, en la palanca por excelencia, la palanca explicativa por excelencia de la civilización. El que es más fuerte tiene poder. Insisto, digo que hace ya 60 años ha decaído, pero bueno, todas sabemos que todavía hay gente que el último argumento que utiliza para explicar la desigualdad de los sexos sigue siendo el de la fuerza, ¿no? Y sin embargo, la capacidad reproductiva de las mujeres se convierte en todo lo que es esta historia de patriarcado y misoginia en una diferencia biológica que no se convierte en un valor positivo, sino que es un valor negativo. Es debido a nuestra capacidad reproductiva lo que nos convierte en dependientes. Eso lo va a decir, por ejemplo, uno de los grandes teóricos de la sociedad moderna, que es Hobbes, por ejemplo. Es decir, para los varones la fuerza es positivo, es palanca de la civilización, y sin embargo para nosotros la capacidad reproductiva nos convierte en dependientes. Tal es así que no podemos ignorar, por ejemplo, por traerlo a un tiempo más actual, que hasta hace relativamente muy poco, todo lo que tenía que ver con los beneficios sociales se otorgaba al cabeza de familia, que era un varón. ¿Sí? Porque se le suponía que él era el que, digamos, aportaba, mientras que la mujer estaba en casa dedicada al cuidado y la crianza, ¿vale? Es que es muy difícil contarlo todo, pero bueno, yo me imagino que espero ser clara para que entendáis un poco cómo realmente estas dos aparentes diferencias biológicas siguen presentes en nuestros días, más de lo que podemos suponer, ¿vale? Bien, y esas han sido, digamos, las grandes transmisoras, o lo que yo llamo ideologías sexuales, las grandes transmisoras de que los sexos son diferentes y que además es bueno que lo sean. E insisto, pongo en el mismo nivel de incidencia a la religión y a la biología. A la religión y a la biología, porque todas sabéis y conocéis cómo a día de hoy todavía seguimos ahí pseudocientíficos muy empeñados en mostrar los cerebros diferentes de varones y mujeres y que respondemos de manera diferente a los estímulos del entorno, en vez de analizar, digamos, las causas externas, ¿no? Así que realmente hay personas que piensan y creen que reaccionamos de manera diferenciada. El otro canal, por lo tanto, el feminismo se va a ir contra esas ideologías sexuales. Va a criticar abiertamente tanto las creencias religiosas como digamos, el biologicismo extremo. Por lo tanto, resulta ridículo que a día de hoy nos acusen
aquellas personas que decimos que el sexo es una realidad biológica, nos acusen de biologicismo, porque realmente tampoco queremos que el sexo sea un destino, pero no podemos negar una obviedad material, y es que los seres humanos la especie humana es dimórfica. Por lo tanto, ese ha sido, digamos, el primer abordaje del feminismo, las ideologías sexuales. El segundo abordaje del feminismo ha sido las normas sexuales, ir contra toda aquella normativa que, digamos, planteaba conductas diferenciadas para varones y mujeres por el hecho de haber nacido varones y mujeres. Y, por ejemplo, las normas sexuales, por eso digo que lo de los estereotipos, las normas sexuales en las sociedades abiertas han sido, digamos, bastante abatidas. Es decir, que la idea de que de varones y mujeres esperamos conductas diferenciadas y esperamos que cumplan normas diferenciadas, en las sociedades abiertas se ha interrumpido bastante. Pensemos, por ejemplo, en nuestra legislación actual, la ley de igualdad, el marco de desarrollo de la ley de igualdad tenía como objetivo precisamente eso, abatir las normas sexuales, las conductas diferenciadas, el hecho de que haya profesiones eminentemente feminizadas o el hecho de que haya contratos preferenciales de acuerdo al sexo. Todo eso lo hemos intentado combatir en los últimos, digamos, 30 años, 40 años de feminismo, a partir de Pekín. Pekín es una lucha constante, la agenda de Pekín es una lucha constante contra las normas sexuales, que han tenido mayor desarrollo en sociedades abiertas, obviamente, pero digamos que ya no se espera una conducta diferenciada para varones y mujeres. Pero el problema de estas leyes que, insisto, están en todas las sociedades abiertas, leyes que intentan acabar con normas diferenciadas para varones y mujeres, sin embargo, a la par, ¿qué estamos viviendo? Que se produce una intensificación de los estereotipos y roles sexuales. ¿A través de qué? De los medios de comunicación, de la vivencia del ocio. Yo siempre recordaré como anécdota cuando se elabora la ley de igualdad. Hacía años ya, hacía muchísimos años que no volvía, que ya había dejado de existir el concurso de Miss en televisión, o sea, que se televisara el concurso de Miss. Oye, fue sacar la ley de igualdad y al año siguiente los alumnos me venían a mi clase a decirme, profe, ¿has visto lo de anoche? Nunca habían visto lo que es la pasarela expositiva de cuerpos de mujeres para que dijeran un jurado si era un cuerpo de 9 o de 10. Estaban tan alucinando como yo. Es decir, lo que se produce es, una vez que las sociedades abiertas construyen toda una normativa legislativa para intentar desactivar la idea de conductas diferenciadas, de trabajos feminizados o masculinizados, etcétera, cuando apuesta por la paridad, la representación pública, política paritaria, lo que se produce es una intensificación de los estereotipos sexuales en los medios de comunicación y sobre todo en determinados programas. ¿En serio alguien se puede sentir identificado con los modelos de feminidad o de masculinidad que se nos presentan en determinados programas de televisión, los llamados programas basura? Nadie. Ni varones ni mujeres. O sea, no es que las mujeres no nos sentamos representadas en esos tipos de feminidad, es que una buena parte de los varones tampoco. Entonces, esa intensificación de la estereotipia sexual solo tiene como finalidad última mantener fijos los patrones de masculinidad y feminidad. Que si bien no se puede hacer ahora normativamente, se hace a través del ocio y medios de comunicación y redes sociales, que es, de hecho, la carnaza de nuestros adolescentes, que ese es el riesgo en el que están
los adolescentes y, bueno, y no tan adolescentes, porque ya cada vez es más temprana la iniciación en las redes sociales por parte de nuestro alumnado masculino y femenino. Es decir, realmente hay una presentación estereotipada de los sexos cuya única finalidad conocida es fijar precisamente los patrones de masculinidad y feminidad. O sea, es realmente servir de freno al avance del feminismo. Y ese es en el momento en el que estamos. Y ese es el momento que estamos viviendo. Ese es el momento en el que estamos viviendo. Bien, pero que, insisto, la ideología sexual, las normas sexuales y los estereotipos sexuales han estado presentes desde el inicio del movimiento feminista o del feminismo como teoría política vindicativa de la igualdad. Y así que os he puesto, porque ahora, bueno, no podría entrar en eso porque entonces ya no llegamos a nada de lo que quería contaros. Es, como sabéis, cada ola del feminismo ha tenido también sus momentos declarativos fuertes, ¿no? Digamos que en esa primera ola está la declaración de Gush. En la segunda ola, la ola sufragista, tendríamos la declaración de Seneca Falls, donde se vindica de manera efectiva el voto para las mujeres. Y digamos que la tercera ola es donde ya aparecen una serie de vindicaciones declarativas que tienen que ver, por un lado, con la Declaración de Atenas, que tiene que ver con la representación pública política. La Declaración de Atenas es muy interesante de leer, porque por primera vez se vindica, por un lado, las cuotas en el sistema de representación público-político y se denuncia el techo de cristal. Son dos grandes aportaciones de la Declaración de Atenas del 92. Y luego la otra gran declaración, que es la Declaración de Beijing, de Pekín, de 1995, que, como sabéis, es donde tomamos conciencia como feministas que la sola vindicación de igualdad, sin embargo, debe estar alentada porque la igualdad realmente inunde todas las esferas de socialización. La igualdad se convierta en algo transversal. Y cuando decimos en algo transversal, que fue lo que fue la conferencia de Pekín, queremos decir que no solamente hemos de asistir a una educación con perspectiva de género, sino que también ha de ser en el orden de la salud, en el de la educación, en el de la economía. Pekín es la gran apuesta por la transversalización realmente de la igualdad. Es una de las declaraciones más fuertes del feminismo. Y del hecho de que fuera tan fuerte, se siguió, como bien sabéis, que no volviera a haber una conferencia internacional de mujeres. Debimos de meter tal susto a los estados que decidieron que nunca más nos reunían a todas las mujeres internacionalmente. Es decir, la trascendencia de la conferencia de Pekín, lo que en esa agenda se dice y se plantea además cómo hay que llevar a cabo la transversalización, con que lleváramos a término la mitad de lo que se dijo en Pekín, estaríamos viviendo en sociedades igualitarias. Porque lo cierto es que de la conferencia de Pekín, realmente los estados han implementado, como yo digo, si cabe, un tercio de la agenda de Pekín. Y ahí se terminarían las 3 horas del feminismo. Y yo, como sabéis, sí que hablo de una cuarta ola del feminismo. Y hablo de una cuarta ola del feminismo que precisamente pongo su punto de arranque después de la conferencia de Pekín del año 95. Realmente, a todo avance en igualdad del feminismo, cada una de estas declaraciones marcó un paso adelante en igualdad para las mujeres y, como bien sabéis, a todas esas declaraciones siempre ha habido una gran reacción que frena ese avance en igualdad de las mujeres. Y sí que creo que a partir de Pekín, que se pone de manifiesto la transversalización de la idea de igualdad, estamos viviendo los momentos reactivos más fuertes, la reacción más poderosa
dentro de los planteamientos feministas. Y sí que creo que esa reacción marca un diferencial y que de alguna manera me lleva a poder hablar de una cuarta ola feminista. ¿Por qué? Porque realmente esta cuarta ola, que es el momento en el que estamos, nos tenemos que estar rearmando conceptualmente para abordar una reacción que hasta el momento no teníamos presente. A ver si lo logro explicar. Normalmente el feminismo ha sabido tratar con argumentos los discursos reactivos procedentes tanto de las creencias religiosas como los discursos reactivos procedentes de las ciencias y de las pseudociencias. Y digamos, trabajó todo un armazón conceptual que le permite o le permitió frenar, digamos, discursos reactivos, voy a llamarlo así, clásicos, ¿no? De creencias religiosas, del conservadurismo político. Pero el momento actual es muy peligroso porque los discursos reactivos, que también no solamente proceden de las creencias religiosas, de los pensamientos políticos conservadores, sino que ahora el discurso reactivo de frenar el avance en igualdad de las mujeres ha hecho pie, es decir, ha asentado sus bases en planteamientos de la izquierda política. Y eso es una novedad. Eso es una novedad. Es verdad que, por ejemplo, en el siglo XIX podíamos encontrar que el socialismo del siglo XIX no era muy proclive a las tesis sufragistas, pero realmente estamos tejiendo un nuevo mapa conceptual que además es necesario para el feminismo porque tiene que abordar un momento actual muy peligroso, que es una neolengua, una nueva neolengua. Y para eso hay que cargarse de argumentos distintos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que a mí no me sirve utilizar la argumentación que utilizo para defenderme de las creencias religiosas, para defenderme de los planteamientos de algunos sectores de la izquierda que quieren instalar la agenda queer. No me sirven. Por lo tanto, el feminismo está en una nueva, digamos, en un nuevo reto que es dinamizarse argumentativamente para combatir nuevos discursos procedentes de la izquierda política, que es todo lo que tiene que ver con la agenda queer. Y que son muy difíciles y muy complejos, porque sustancialmente están apoyados sobre dos cosas, que es lo que convierte en peligroso este tiempo. Sobre la idea de la libre elección, el hecho de yo lo he elegido, y sobre la indiferenciación que en el momento actual estamos teniendo relativa a la confusión entre deseos y derechos. Es decir, hay la idea de, digamos, una individualidad reinante, la categoría, la subjetividad se ha hecho con el momento explicativo. Entonces, el hecho de que alguien diga yo deseo y lo diga con mucha vehemencia, para, digamos, la izquierda política se está convirtiendo en un derecho. O sea, el hecho de expresar vehementemente desear algo se está convirtiendo en, digamos, algo que se pueda legítimamente vindicar, aunque ese deseo sea contrario a los derechos de un grupo social, como es, por ejemplo, el caso del grupo social de las mujeres. ¿Cuáles son, para mi modo de ver, los paradigmas del siglo XXI, donde se confunde perfectamente entre deseos y derechos? Bueno, es evidente, la práctica del alquiler de vientres. Es decir, cómo realmente el deseo de tener hijos lleva a muchos planteamientos, lleva a muchas personas a defender esta práctica, aunque eso socave los derechos de las mujeres, en este caso el derecho de filiación y los derechos de la infancia, el derecho que todo infante tiene a conocer su origen. Y por lo tanto, como diríamos en expresión castellana, y a conocer a la madre que lo ha parido. Ese sería un paradigma.
O un paradigma también es la prostitución, como bien sabéis, digamos, el hecho de la vindicación de regular favorablemente la prostitución como un trabajo, sus tesis están amparadas en la idea de la libre elección, como bien sabéis. Ella decide y por lo tanto decide prostituirse porque además satisface unos planos económicos que en otro trabajo no le serían posibles y por lo tanto hay que regular positivamente la prostitución. Y después, en lo que tiene que ver con todo lo de las leyes trans, lo que yo observo es que es una mezcla de las dos cosas, de la libre elección y el deseo. Es decir, y vosotras lo conoceréis y sabréis muy bien a lo que me refiero. De libre elección, puesto que el debate actual transita en torno a las leyes trans, en que el sexo ya no es una realidad biológica, sino que el sexo lo determinan mis creencias y sobre todo lo determina mi vivencia íntima de género, que es como se define la identidad de género. De hecho, yo siempre saco la frase, porque no es mía, es de uno de los defensores de las leyes de identidad de género, cuando afirma que son las creencias y no la ciencia las que determinan el sexo. Esta no es una frase mía, es una frase de uno de los relatores especiales para los derechos LGTBI de la ONU. Y la frase literal es: son las creencias y no la ciencia las que determinan el sexo. Por lo tanto, es mi vivencia íntima, mi deseo de ser y mi libertad de elección lo que determina el sexo al que pertenezco. Por eso digo que las leyes de identidad de género están presentes tanto la confusión entre deseos y derechos y la libre elección. Y este es el mapa en el que nos movemos. Y el mapa en el que nos movemos, que es absolutamente contradictorio con todo lo que es el nutriente de las tesis feministas. Aunque solo sea porque su agenda pivota sobre las tres cosas: posición favorable a la prostitución como trabajo, posición favorable a la práctica del alquiler de vientres y posición favorable a las leyes de identidad de género. Y en este contexto, a las que somos docentes nos atraviesa de plano. ¿Por qué? Porque, insisto, las leyes de identidad de género necesitan del aula, porque el aula es la primera instancia de socialización. Y si tú logras hacer visible esta ideología trans, esta ideología queer, habrás ganado muchos elementos para tu causa, con todo lo que eso supone de manipulación de la infancia. ¿Quién de nosotras, yo siempre lo pregunto, quién de nosotras ha tejido suyo de una manera tan estable en los años de los 8, los 9 hasta los 17, voy a acotarlo, donde no hemos sentido que nuestro cuerpo era un desastre? ¿Hay alguna que se haya librado de esa mirada en el espejo? Nadie, pero ninguna ni ninguno, ¿eh? Es decir, que los varones también. Es decir, si algo caracteriza a la pubertad y la adolescencia, es que los patrones de autoestima no existen. Son fácilmente, la autoestima, digamos, es más bien a la baja que al alza. Lo vemos todos los días en el aula, que realmente son personas lábiles, son personas con un déficit de autoestima, que muchas veces ese déficit de autoestima trae consigo unos determinados comportamientos en el aula, pero ahora tú vete aquí que con esas edades que tienes, entre los 8 y los 17, donde la madurez, digamos, psicológica todavía tampoco existe, donde tienes un malestar real con tu propio cuerpo. Es que yo creo que son menos los casos que no tengan malestar con su cuerpo que la mayoría. Fíjate aquí que hay digamos, una nueva teoría
que se presenta como la panacea a tus malestares, que es lo que se está vendiendo en las aulas. Se está vendiendo en las aulas que realmente las criaturas pueden encontrar su acomodo o pueden dar salida a su malestar con su cuerpo, porque además pueden ser que no sean varones o mujeres en el sentido estricto, sino niños y niñas trans. ¿Y cuál es el parámetro con el cual van a medir si son niñas o niños trans? Y ahí sí que tiene importancia los estereotipos, porque el patrón en el que se van a basar para decir que estamos ante, digamos, comportamientos trans en la infancia y adolescencia es los estereotipos. Es decir, el hecho de que un niño no salga activamente a pegar patadas al balón al patio y que le guste más estar con las niñas, salte a la comba, pues inmediatamente por esta policía queer, puede ser considerado un niño trans que realmente no está a gusto con el sexo con el que ha nacido y que realmente es una persona trans femenina. Y a la inversa, una niña que disfrute mucho pegando patadas al balón en el patio, no le guste saltar a la comba y no sea especialmente sensible, pues puede suceder que en esta policía trans queer que nos rodea sea considerada una niña trans y que realmente esté en desacuerdo con su sexo de niña y quiera ser un varón. Eso es lo que está sucediendo. Y para hacer eso se están trasladando una serie de cuestiones como la que dije antes, que el sexo es una categoría biológica irrelevante y que no determina lo que somos. Y entonces yo pregunto, si el sexo no determina lo que somos, ¿cómo es que las mujeres hemos padecido de desigualdad estructural desde que el mundo es mundo? ¿Porque somos masoquistas? ¿Qué es lo que nos ha llevado a padecer desigualdad estructural? Que alguien me lo responda. Si el sexo es una categoría irrelevante, no determina nuestras vidas y se puede cambiar a voluntad, es que las mujeres, como grupo social mayoritario, somos además de grupo social mayoritario masoquistas, que nos ha gustado vivir subordinadas a lo largo de la historia y que nos sigue gustando vivir subordinadas a lo largo de la historia. Porque el mecanismo que explica eso es a lo que hemos dado en llamar perspectiva de género, enfoque crítico de género, que es el cuestionamiento crítico del género o la construcción social de los sexos. Y en eso es en lo que estamos. Y en estas paradojas, y ya con esto acabo, la última paradoja es que tú no puedes manejar dos conceptos de género que son antitéticos. Es tan simple como eso. Y por lo tanto, los estados están obligados a determinar qué entienden por género. Porque parece evidente que ya no entienden por género lo que ha entendido el feminismo, que por género determinamos aquella construcción social de los sexos que otorga papeles diferenciados, capacidades diferenciadas, roles y estereotipos sexuales diferenciados, etcétera, etcétera. Si ya no entendemos eso en nuestras normas por género, entonces tenemos un problema. Toda nuestra legislación basada en la categoría género enunciada por el feminismo ha dejado de tener sentido. La mirada crítica sobre la construcción social de los sexos ha dejado de tener sentido. Y por lo tanto tendrán que ponerse de acuerdo. Si género todavía significa lo que significa desde el feminismo, que es mirada crítica, ciertamente todas las leyes tienen que ir a abolir esa construcción social diferenciada de los sexos. Ahora bien, en el momento actual, lo que estamos viviendo es que esa idea de género, esa categoría de género enunciada por el feminismo, está cayendo en desuso y se nos está intentando vender una nueva conceptualización de la categoría de género, que es tomar el género como una identidad en sí mismo
y por lo tanto como una vivencia íntima. Como una vivencia íntima que en el fondo lo que nos está diciendo es que esa vivencia íntima está de acuerdo con los patrones de masculinidad y feminidad. Es lo que nos están diciendo. Ahí está la definición. Identidad de género. Se refiere a la vivencia interna e individual del género, teniendo en cuenta que el género es la construcción social diferenciada de los sexos, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género. Bueno, la definición la he acortado, porque llega a utilizar hasta la manera de hablar y de vestirse. Y tú dices, pero ¿en qué estamos? Esta definición no significa nada. Y por supuesto, esta definición no clarifica la vida de las personas transexuales, invisibiliza a las mujeres y no clarifica la vida de las personas transexuales, pero sí está dando por bueno algo que desde algunos planteamientos se quiere mantener, que son los patrones de masculinidad y feminidad. Y eso es en lo que estamos. Eso es en lo que estamos. Este es el debate en el que estamos. El debate en el que estamos es que alguien, con todas sus características sexuales sin pulir, o sea, es decir, las características primarias y secundarias, un ser barbado, con toda la barba en su apogeo y con todas las características perfectas, diga ser mujer y que tengamos que aceptar que es realmente una mujer y que por lo tanto tiene derecho de acceso a todo aquello que tiene que ver con los espacios de mujeres, por ejemplo. Este es el debate. Este es el debate. Y realmente el debate es contradictorio con mantener una agenda feminista. Pues tú no puedes permitir el reconocimiento jurídico de la identidad de género, que no es otra cosa que permitir que es identidad la masculinidad y la feminidad. Justamente aquello que quiere erradicar el feminismo, los patrones de masculinidad y feminidad. Y en esto estamos, y lo dejo aquí, voy a beber un poco. Estupendo. Yo voy a dejar de grabar ya porque el coloquio pues así lo hacemos más íntimo entre nosotras y esto lo podemos difundir si te parece bien. Me voy a levantar un segundito a por agua, ¿vale? Claro, claro. Chicas, ¿queréis encender la cámara? No me dejéis aquí sola. Os voy a pasar mientras viene Alicia la lista, perdón, la lista no, momento que tengo la pantalla completa. Voy a dejar de grabar. Os voy a pasar la hoja de firmas, ¿vale? ¿Estáis ahí? Estamos. No oigo a nadie. Sí, hola, buenas. Sí, aquí estamos aquí, Marga. Abrid grabando, grabando. Cámara, mujeres, tenéis ahí la hoja de firmas. Buenas, chicas. ¿La hacéis ahora? Bueno, a ver, lamento Hola, muchísimo, Julia. tenía que haber sido más ordenada, tenía una cosa muy histórica y muy tal, pero yo ya sabía que hoy además había un día muy complicado en un debate y tal, y ya sabía yo que me iba a ir por los... O sea, que no he hecho nada de lo que tenía